Saludos a todos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta semana. Estamos por empezar lo que corresponde a la tercera iglesia, de las 7 que componen las 7 cartas del Apocalipsis, valga la redundancia, y en este caso nos toca con la iglesia de Pérgamo. Ya hemos visto la de Éfeso y la de Esmirna, y en este caso estamos iniciando con la filmina número 1, que nos llevará a entender muchas cosas importantes de lo que sucedió en esta iglesia, muchas cosas importantes que suceden hoy en día de aquello que sucedió en esta iglesia, y muchas cosas importantes que es un requisito indispensable para cada siervo de Dios conocer y tomar de la enseñanza de la palabra de Dios las cosas que entendemos y sabemos al Señor le agradan, y rechazar aquellas que al Señor le desagradan y desaprueba completamente, como lo vamos a ver en el caso de esta iglesia de Pérgamo. Gracias por estar aquí, gracias por permanecer en los estudios. Ruego a Dios verdaderamente que estemos sacando provecho, porque la verdad es que si he de ser totalmente justo y honesto, todo en esta vida tiene un solo propósito, y es ese momento cuando cada uno de nosotros se presente delante de Dios, y de lo que hayamos hecho en esta vida daremos cuenta, ya sea creyéndole al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, o rechazándole y definiendo un futuro espantoso. Eso es lo que aprendemos de las iglesias, eso es lo que el Señor quiere que su iglesia sepa, y eso es lo que Él demanda en cada una de las cartas cuando dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que con la ayuda del Señor, la guía del Santo Espíritu de Dios, empecemos. Llegamos así a la filmina número 2. Esta es básicamente un grupo de datos, no son abundantes obviamente, porque tratamos de maximizar el tiempo y el uso del espacio de cada uno de nosotros para los estudios, por lo que va a ser lo más breve, preciso y conciso posible, y es dado únicamente para aquellos que, como yo, somos amantes de la historia, nos gusta la historia, y para que sepamos un poco del entorno de cómo era, o cómo estaba, o dónde estaba y qué entorno tenía la ciudad de Pérgamo, donde se encontraba esta tercera iglesia a la que el Señor le manda una carta. Tenemos que Pérgamo estaba a 5 kilómetros al norte del río Caicos y a 24 kilómetros del mar Egeo. Es decir, el mar Egeo, recuerden, es el que separa a Grecia de la actual Turquía. Había sido capital de un opulento reino, y muchos de sus reyes llevaron el nombre de Atalo. Los invasores galos, recuerden, allá por donde lo que hoy es Francia y Alemania, se establecieron en el territorio y le dieron el nombre a todo ese lugar, allá en el contexto en el que estamos hablando, de Galacia. Y en los mapas que vamos a ver un poco más adelante vamos a ubicarnos en cuanto a ese contexto. Tenía una célebre biblioteca y se consideraba la segunda en importancia después de la de Alejandría. Contaba con unos 200,000 volúmenes aproximadamente, un detalle importantísimo en una biblioteca semejante cantidad de papiros. Y se dice que Marco Antonio se la donó a Cleopatra allá por la segunda mitad del siglo I a.C. En la época romana se edificó sobre ella una acrópolis, es decir, un edificio dedicado a uno de los dioses. En este caso, el templo que se construyó ahí fue dedicado a Augusto, que era uno de los emperadores romanos. Y los cristianos, por supuesto, como había un estatus de adoración al emperador, debían ofrecer incienso al emperador y participar de ritos inmorales, paganos, idólatras, para poder realizar las actividades comerciales propias de la ciudad. Algunos dentro de la iglesia probablemente creían que había que transigir un poco en este punto para poder hacer negocios y sobrevivir. Eso es lo que llevó a las prácticas de las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. En el exterior de la ciudad se hallaba el célebre santuario de Esculapio, que era el dios de la medicina. También vamos a ver unas fotografías un poco más adelante. Y entre los siglos IV y VI la iglesia decayó espiritual y doctrinalmente. En la actualidad la ciudad se llama Bergama. Llegaríamos hacia la filmina 3. Básicamente es una fotografía de las ruinas y de la maqueta del templo que había en Pérgamo al emperador, para adoración del emperador. Y pueden ver ahí cómo era un templo grande, y a la izquierda un poco más pequeña, cómo debió verse. Es una representación artística de cómo debió verse ese templo del emperador en los momentos de su mayor gloria. Ahí era donde se adoraba al emperador, ahí era donde los cristianos, siervos del Señor, debían presentar ofrendas al emperador para poder hacer negocios dentro de la ciudad. Y obviamente al costo que debían pagar
por cuanto eso era totalmente reprochable para ellos, ya que era idolatría en su más clara expresión. Y como ven, pues muchos aquí en este piso que vemos acá, probablemente en las partes externas, algunos creyentes de la iglesia de Pérgamo andaban por ahí en aquellos tiempos. También tenemos en la Filmina 4 lo que quedó, las ruinas de lo que quedó del templo de Esculapio. Era un templo que por lo que se puede ver ahí era bastante grande. Al fondo puede verse un anfiteatro que había también, y ahí también se adoraba al dios de la medicina, Esculapio, o Asclepio le llamaban también algunos. Una tercera fotografía aquí en la Filmina número 5 es una maqueta en tamaño real de cómo debió haber sido el altar dedicado a Zeus. Zeus era el máximo dios de la idolatría griega y este está en tamaño natural. No es obviamente el original, porque si ya como las fotografías que acabamos de ver solo había ruinas, pero como atractivo, sobre todo turístico me imagino, lo recrearon para que la gente viera cómo eran las construcciones que se hacían en aquellos tiempos por parte de, repito, griegos y romanos. Seguimos con la Filmina número 6, ya es un mapa que hemos visto en los dos casos anteriores de Éfeso y Esmirna, y es únicamente para que nos ubiquemos correctamente en el contexto geográfico de donde se encontraban localizadas las 7 iglesias. La región se llamaba Asia para efectos de lo que era en aquel momento. Para nuestros días esto es la parte oeste de Turquía, es decir, la que colinda con o la que entra propiamente en la zona geográfica de Europa. Eso que ven ustedes a la izquierda es el mar Egeo, y un poco más hacia la izquierda, que no se puede ver obviamente, está Grecia. Ahí pueden verse las 7 iglesias, abajo a la izquierda Éfeso, Esmirna, un poco más arriba, la que estamos por ver en este momento, Pérgamo. A su derecha está hacia el sur Tiatira, más al sur está Sardis, y más al sur está Filadelfia, y la última de las 7 iglesias es la de la Odisea. Entonces, para que nos ubiquemos, esto es lo que hoy conocemos como Turquía. Continuamos con la Filmina número 7, que también es una que se repite en las dos anteriores y se repetirá en las 4 que quedan, porque es necesario y fundamental que tengamos certeza y convicción, retención de la enseñanza de 3 fundamentos vitales del porqué de las cartas, es decir, quién es el autor, cuál es la razón de por qué las manda y quiénes son los receptores. Ahí en el versículo 11 se describe la visión de Juan del capítulo 1, donde el Señor se presenta como el alfa y el omega, él es el autor, el Señor Jesucristo, y manda a Juan que dirija una carta a estas 7 iglesias. La razón por la que estas cartas son escritas es entre lo básico y fundamental para que la iglesia del Señor y todos aquellos que quieran estudiar estas cartas y el libro del Apocalipsis sepan de las cosas que Juan vio, la visión del Señor, las cosas que son, lo que el Señor manda a decir en las cartas, y las cosas que serán después de estas, es decir, todos los eventos que corresponden al futuro del cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Y los receptores, pues, aunque ya se ha dicho en la parte del autor, cuando el Señor manda escribir una carta a las iglesias que ahí detalla, aquí se dice de manera puntual que el misterio de las 7 estrellas en la diestra del Señor y los 7 candeleros, él dice que las estrellas son los ángeles, que ya sabemos, se refiere al líder que el Señor puso en ese momento en esa iglesia y pone en las iglesias de su propiedad a lo largo del tiempo y la historia. Y las 7 candeleros son en sí mismas las 7 iglesias. Por lo tanto, nosotros pertenecemos como creyentes en Cristo a esa iglesia del Señor Jesucristo. Esta Filmina, la número 8, también se repite con respecto a las otras 2 iglesias que ya vimos, y también se repetirán las que faltan. Es básicamente la presentación de la visión que Juan tuvo en el capítulo 1. No lo voy a leer para tratar de ahorrar un poquito de tiempo, porque esta primera parte son bastantes Filminas, son 16, aunque algunas son de corta explicación, pero ahí cada uno de ustedes pueden buscar el pasaje, y para los que solo escuchan el audio, el pasaje está entre el capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 18. Ahí pueden ver la visión que Juan tuvo, y recuerden que en esta forma, como Juan ve al Señor Jesucristo cuando se le presenta, ahí está descrita la forma como el Señor se presenta a cada una de las iglesias. Y esto es altamente instructivo, porque es Jesucristo mismo, el yo soy de la palabra de Dios, el que se está presentando delante de su siervo para la revelación que a continuación sigue en todo lo que es el libro del Apocalipsis. Llegamos a la Filmina 9, que es básicamente la Filmina introductoria de lo que es el texto escritural.
Este es el sustento o propiamente la carta misma sobre la cual basaremos nuestro estudio de la carta de Pérgamo. Pongámosle muchísimo cuidado porque hay cosas interesantes como las hubo en el caso de Éfeso y en el caso de Esmirna. Aquí hay cosas muy interesantes que debemos aprender y sobre todo recuerden, no solo es aprenderlo por aprender, es aprender para retener, aprender para practicar y aprender para testificar de aquello que hemos aprendido y que esto redunde no solo en la forma como nos comportamos delante del Señor, sino para que otros vean en nosotros el cambio que el Señor opera en nuestro ser y esas personas eventualmente puedan también estar interesadas en conocer del Cristo en el cual nosotros creemos. Así llegamos a la Filmina 10 y esta es propiamente la carta a Pérgamo. Esta sí la vamos a leer toda porque sobre ella, repito, basaremos nuestro estudio y a partir del versículo 12 en el capítulo 2 dice la carta: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Luego sigue en la Filmina 11 y dice, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esta es la carta, como ven, tiene afirmaciones a las cuales les vamos a entrar en detalle porque son de gran trascendencia. Algunas, recuerden que como pasó con las otras 2 cartas que ya vimos, algunas de las afirmaciones del Señor están dichas en el contexto de la ciudad donde está y con ciertas, incluso con ciertas prácticas sociales que se daban en aquel momento. ¿Cuál era la finalidad de esto? Pues que los lectores a quienes está dirigida la carta, es decir, los miembros de la iglesia de Pérgamo, entendieran a qué se estaba refiriendo el Señor cuando usaba una figura del contexto social de algo que se producía en la ciudad para que ellos pudieran entenderlo. Luego nosotros retrotraemos todo eso a nuestros días, hasta nuestra vida, hasta nuestro propio contexto y aplicamos lo que corresponde a nuestro ser. Ahí es donde aprendemos verdaderamente a interpretar correctamente la palabra de Dios, a entenderla correctamente y sobre todo, recuerden lo relevante e importante, a llevar una vida de obediencia de acuerdo con lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Es así como llegamos a la Filmina número 12 y ya aquí propiamente empezamos con lo que es el estudio por sí mismo. Es decir, aquí ya aplicamos lo que acabamos de leer para ir entendiendo qué es lo que el Señor le manda decir a los miembros de la iglesia de Pérgamo y qué es lo que el Señor eventualmente les recrimina o les alaba y qué es lo que el Señor de eso que les manda decir a ellos debemos nosotros tomar para aplicar a nuestra propia vida, ya sea agregando las cosas buenas que el Señor pueda ver dentro de la iglesia y les alabe por hacerlas, como aquellas que el Señor sanciona y las que Él le señala a la iglesia con las que no está de acuerdo, que nosotros debemos evitar. Y conforme lo hemos hecho con las 2 anteriores, también aquí practicaremos la división de 6 partes en que dividimos cada una de las cartas para poder darles el mejor grado de entendimiento. Y en este caso estamos con la presentación. Y recuerden que esta presentación, como se lo dije hace un rato, en la Filmina donde leíamos el Yo Soy del Señor Jesucristo, ahí está contenida en la visión de Juan cómo el Señor se presenta a cada una de las iglesias. En este caso corresponde cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que Él es el que tiene la espada de 2 filos. Y yo creo que no hay que esforzarse demasiado para entender que si el Señor se presenta ante una iglesia suya diciéndole que Él llega a la iglesia con una espada de 2 filos en la mano, pues obviamente es porque algo grave, algo delicado, algo difícil estaba pasando dentro de la iglesia que requiere que el Señor asuma esta forma de presentación. Así pues, llegamos a la Filmina número 13 y empezamos como leímos en las Filminas anteriores con el versículo 12, donde el Señor, vuelvo a leer, le dice, se presenta ante la iglesia y le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto.
La referencia de dónde tomó esta parte de la presentación está en el capítulo 1, versículo 16. Y como ya lo mencioné hace un rato, lo delicadísimo que sería que alguien se presentara ante nosotros con una espada o con un cuchillo, con un arma de esta naturaleza, si traemos eso a nuestro contexto como debe ser, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, la pregunta que tendría que hacerme yo, por ejemplo, es, ¿y si yo viese venir hacia mí a alguien que trae un cuchillo en su mano, un cuchillo que lo trae de frente sostenido en su mano, ¿qué hago yo? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué sentiría yo? Bueno, pues probablemente la primera impresión es que seguramente estoy corriendo un grave peligro. Es decir, si yo veo a una persona dirigirse hacia mí, viéndome a la cara, viéndome a los ojos, sosteniendo un cuchillo en su mano, y que ese cuchillo está levantado dirigiéndose hacia mi persona, pues obviamente yo concluyo, estoy en peligro de ser atacado y herido, y probablemente algo muchísimo más grave. Por lo que la respuesta más inmediata que el sentido común y espíritu de autodefensa o de sobrevivencia que me mueve en ese momento es huir de ese lugar. Es decir, en este caso, pues salir corriendo no es ningún acto de cobardía, sino de sensatez. Si yo veo que tal peligro es inmediato para con mi vida. Pues algo similar es lo que se le dice a la iglesia de Pérgamo. Se le está diciendo, el Señor al cual tú perteneces viene ante ti con una espada en la mano. Y el agravante para los miembros de la iglesia de Pérgamo, a quienes se les está dando esta indicación, es que ellos no tienen a dónde huir. Si en el caso anterior yo tuviese que pasar por esto, pues obviamente yo sí tendría para dónde correr, probablemente. Pero la iglesia de Pérgamo no tiene para dónde huir porque su Señor, el dueño de la iglesia, se dirige a ellos y no hay para dónde irse. Entonces la presentación del Señor de entrada es una causa de alarma. Es una causa de que algo está pasando dentro de la iglesia, que hay algo ahí, por lo cual el señor de la iglesia se siente ofendido, se siente enojado y entonces va a presentarse delante de la iglesia en una clara actitud de pelea. Es decir, el Señor llega para eventualmente emitir juicios y emitir castigos, y ese es lo que podemos entender de la presentación del Señor con la espada. Entonces, esta carta, como ya vimos desde el principio, está dirigida al ángel y ya explicamos suficientemente que no se refiere a un ángel de los que están en la presencia de Dios, sino que en este caso es el líder o el pastor que el Señor en su momento puntual tenía en la iglesia de Pérgamo en aquel momento cuando les envió la carta. Bueno, pues ese mismo ángel es aquel siervo de Dios, aquel líder, aquel pastor, a quien el Señor ha llamado para que dirija una de sus congregaciones en cualquier parte del mundo. Recuerden, es el Señor el que lo llama. No es que alguien se autonombra ángel, líder o pastor, sino el Señor es el que hace el llamado. Esto es vital e importante, sobre todo en estos tiempos donde todo el mundo se roga el derecho de erigirse como pastor y de atribuirse situaciones de autoridad que no le corresponden. Pasamos ahora a la Filmina 14 y por supuesto siempre estamos en la parte inicial, en la introducción de la presentación, para que nos quede totalmente claro la razón por la que la carta es dirigida al ángel es porque él es el responsable delante del Señor de la salud espiritual de los creyentes o de las ovejas que le han sido puestas en sus manos para que las alimente, para que las cuide, para que las instruya, para que las dirija en el camino y el conocimiento de la verdad y de obediencia delante del Señor. Pero por razones naturales, obvias y de sentido común, al escribirle al ángel, automáticamente y por defecto, el Señor le está hablando a todos aquellos que están bajo el cuidado de ese líder espiritual, es decir, a los miembros de la iglesia. Por tanto, y también por sentido común, yo estoy como parte de la iglesia del Señor, incluido dentro de aquellos a quienes el Señor, a través de Juan, al ángel de la iglesia, manda esta carta, por lo que yo tengo que sentirme aludido de lo que el Señor dice y debo revisar lo que el Señor dice para medirme con respecto a lo que el Señor está diciendo. No obstante, aunque si bien es cierto hay una responsabilidad por parte del líder en cuanto a la salud espiritual de los creyentes, obviamente esto no exime de culpa absolutamente a nadie, porque recordemos que la responsabilidad de la obediencia al Señor no está bajo el ámbito del ángel, del líder o pastor. Es decir, el que tiene que ser obediente soy yo, la responsabilidad es mía, es individual. Es cada siervo el que debe rendir cuentas de su propia vida como parte de la iglesia del Señor. El líder, el ángel de la iglesia, la obligación de él es instruirme, es darme la alimentación espiritual necesaria para que yo crezca en obediencia delante del Señor.
Bueno, el Señor se presenta entonces con una espada aguda de dos filos. Aquí, para que entendamos, Juan no lo explica, pero podemos deducir por la forma en que se usa la palabra en el original que esta espada es una espada larga, es un arma de guerra. Es la que usaba el soldado, por ejemplo, el soldado romano, para cuando hacía una carga contra el enemigo. No era la espada que se usaba en una batalla cuerpo a cuerpo. Esa era una espada más pequeña que se podía manejar en una distancia corta en una lucha precisamente cuerpo a cuerpo. La espada larga era para pelear, si bien es cierto, con otro soldado, pero a cierta distancia, dándose sablazos y golpes y toda la cosa. Bueno, esa es la espada para la cual está usando el Señor aquí. Y lo que indica, repito, es que el Señor está enojado con la iglesia de Pérgamo y esa espada larga, espada de guerra, es la que está indicando que el Señor llega en actitud de pelea. Entonces, buscando lo que yo debo aprender del hecho de que el Señor se presente ante la iglesia enojado, al portar esta espada, podemos entonces concluir de manera afirmativa que el Señor está molesto, es preguntarme. Esto, miren, este tipo de cosas yo ya lo hemos practicado en las otras dos iglesias y lo voy a seguir haciendo en los estudios que sigue, ya que la finalidad fundamental, por lo menos así como ya la veo, es que cada uno de nosotros aprenda de las cartas a las 7 iglesias y lo aplique a su propia vida. Hay cosas dentro de ella que se dicen que yo debo aplicarlas a mi vida en forma de preguntas. En este caso hay una pregunta y la pregunta es, si el Señor se presenta delante de mí con una espada en su mano, únicamente para decirle algo a esta iglesia, imagínense qué podría estar pasando dentro de mi propia vida si el Señor lo hace en cuanto a buscarme a mí en esa misma actitud. Es decir, el Señor se presenta con la espada no para decirle unas cuantas cosas a la iglesia, sino para señalarle cosas relevantes y sobre todo graves que están sucediendo dentro de la iglesia. Es decir, como dije al principio, el solo hecho de que el Señor se presente con una espada indica que algo malo hay en la iglesia. Algo podrido se estaba dando dentro de la iglesia y el Señor llega con una espada de batalla, con una espada de guerra para pelear con aquellos que están corrompiendo a la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto, para mí, lo que debo hacer es aprender a lo largo de lo que vamos a estudiar, qué es lo que el Señor le señala para revisar mi propia vida y darme cuenta si hay algo que yo estoy haciendo que al Señor no le agrada, pues obviamente debo cambiar de rumbo inmediatamente, debo retraerme en lo que estoy haciendo y tomar el camino de obediencia delante del Señor. Llegamos así a la Filmina 15, que esta es ya la penúltima del estudio de esta primera parte de la iglesia de Pérgamo. Estamos en la parte de la presentación, siempre con el versículo 12, y tenemos claro y entendido hasta aquí que el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y que por extensión me está hablando a mí como le habla a toda su iglesia a lo largo de todos los tiempos. Esto es vital, esto es importante que no lo perdamos de vista, porque si nos quedamos centrados únicamente en que esto que el Señor está diciendo se lo dijo solo a la iglesia de Pérgamo, estoy totalmente perdido en cuanto a la correcta interpretación de lo que el Señor quiere y sobre todo no estoy prestando oído definitivamente cuando el Señor dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, pues aquí el Espíritu me está diciendo a mí como parte de la iglesia que tengo que tener el cuidado correspondiente para entender lo que el Señor le dijo a Pérgamo para ver qué de eso es aplicable a mi propia vida. Repito y lo dije hace un rato, ya sea para quitar cosas que no agradan al Señor o para multiplicar cosas que sí le agradan al Señor. Entonces, ¿le habla solo a esta iglesia de Pérgamo? Y la respuesta es un definitivo no. Le habla a la iglesia de Pérgamo y a toda la iglesia del Señor a todo lo largo de todos los tiempos hasta el día de hoy y hasta que el Señor regrese. Entonces me pregunto, si el Señor me enviara una carta, y esto para aplicarlo al asunto personal que es indispensable para que nosotros enfrentemos nuestra propia realidad de nuestro comportamiento delante del Señor. Si el Señor me enviara una carta personal, ¿cómo se presentaría? Es decir, si a mí el Señor me enviara una carta personal, y vea que estoy hablando de manera figurativa, porque en realidad la carta personal ya existe. Esta es una de ellas, la carta de Pérgamo, como lo es la enseñanza en los evangelios, en las cartas de Pablo, en la carta de los otros discípulos, en el mismo libro del Apocalipsis, en todo el Antiguo Testamento. Todo es una carta personal que el Señor me manda a mí para que yo me introduzca en ella, estudie en ella y aprenda de ella qué es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo se presentaría el Señor? Se presentaría como se presentó, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Esmirna, en paz, en tranquilidad, o se presentaría como se presenta aquí en la iglesia de Pérgamo, con un arma en su mano para indicarme que no me gusta lo que estás haciendo, no lo apruebo y vengo a pedirte cuentas.
hay que tener cuidado, estamos aprendiendo para que no pase eventualmente que el Señor tenga que llamarme la atención. Entonces, ¿cómo se presentaría el Señor? Con una espada, podría ser, tal vez con un látigo, como se ve en Juan 2:15, cuando el Señor echa a los mercaderes del templo, tal vez con una chancleta. Para los que no viven aquí en este país, en mi país, una chancleta es una sandalia que se pone para estar en la casa. Y normalmente, por lo menos antes, cuando un padre o sobre todo la madre tenía que castigar a uno de sus hijos pequeños, cogía la chancleta y le daba un par de chancletazos por las nalgas. Bueno, pues ese es, digamos, el menor de los castigos. Si llega con una espada es gravísimo. Si llega con un látigo es grave. Pero si llega con una chancleta no es tan grave, pero eso no nos exime de culpa. Hebreos 10:6 es una buena cita que podemos buscar. O la siguiente alternativa es, llegaría tal vez el Señor corriendo para buscarme y abrazarme, para darme un palmetazo por la espalda diciendo, muy bien, lo estás haciendo bien, me agrada cómo vas, sigue así. Estoy aprobando lo que estás haciendo. ¿Haría el Señor eso? Como dice Lucas 15:20, que es un pasaje que les recomiendo que busquemos. Por demás, estas 4 preguntas que nos estamos haciendo, y lo repito, lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio de las 7 cartas, es totalmente inútil evadir la respuesta. Es decir, si yo no quiero contestar cómo vendría, cómo se presentaría el Señor, si Él me viniera a buscar o si me enviara una carta, el hecho de que yo evada el considerar si lo hace con la espada, con el látigo, con la chancleta, o si el Señor viene a felicitarme y a congratularme por la vida cristiana que estoy llevando, si evadir eso no arregla para nada la situación, al contrario, lo empeora. Si yo evado contestar esas preguntas es porque por alguna razón tengo temor de que no estoy haciendo las cosas correctamente. Es decir, que existe más probabilidad que el Señor venga con un látigo en la mano a que llegue corriendo a felicitarme. Pero si yo estoy totalmente seguro de que me estoy esforzando verdaderamente para buscar el conocimiento del Señor y hacer su voluntad, pues seguramente el Señor sí saldrá a darme unas palmadas por la espalda porque está contento con el trabajo que estoy haciendo. Y así, entonces, al autoanalizarme, tengo presente aquello que el profeta dice y que me han oído repetirlo varias veces anteriormente y que seguiré repitiéndolo a lo largo de todo el estudio de las 7 iglesias, lo que dice el profeta en Jeremías 17:9, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si yo verdaderamente me analizo sin permitir que mi engañoso y perverso corazón pretenda engañarme, entonces puedo llegar a una conclusión y decir, no, sí, exactamente, me estoy esforzando, estoy tratando de hacer las cosas como el Señor quiere, me estoy alimentando de su palabra, estoy reteniendo la enseñanza, estoy testificando de lo que el Señor hizo en mi vida y estoy haciendo las cosas como el Señor quiere que las haga. Es decir, en otras palabras, el Señor vendrá. Y si ha de venir, pues seguramente vendrá para darme un abrazo y decirme que, como lo estoy haciendo, Él se siente complacido. Ojalá que este sea el resultado y no, como le va a pasar, y ya lo estamos viendo, a la iglesia de Pérgamo. Ahora sí, llegamos a la Filmina 16, que esta ya es la última del estudio de esta primera parte de la iglesia de Pérgamo. Estas filminas, se me olvidó comentarlo al principio, en la presentación se componía de 4 filminas, esta sería la cuarta, y estamos en lo que corresponde a la última parte del versículo 12, donde el Señor le dice a la iglesia, en la presentación, que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, y por lo tanto, el solo hecho de presentarse así está diciendo que en la iglesia hay cosas que no le agradan, y que así como un soldado con una espada larga ataca a su enemigo, así el Señor con la espada viene a decirles, vengo a pelear contra ustedes porque no están haciendo las cosas como yo les he dicho que las hagan. Hay un par de comentarios que siempre es importante ayudarnos para entender, de siervos que, por lo menos en mi opinión, tienen una sana doctrina y que por lo tanto podemos leer sus afirmaciones y aprender de ellos para crecer en conocimiento y en práctica de la palabra de Dios. Uno de ellos es Kistemaker, quien dice, al igual que lo hace, y lo vamos a ver después, Pérez Millos, que de la espada se afirma. El que tiene la espada, lo que está señalando Kistemaker aquí es el énfasis, porque nuestra versión, nuestra traducción dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, pero Kistemaker hace una traducción más puntual, más literal, y lo traduce de esta manera. Dice que lo que Juan escribe ahí es, sobre esto es, el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. En otras palabras, lo que está indicando la traducción así es el énfasis que se está poniendo en las características de la espada, de esa espada de guerra que usaba el soldado romano para enfrentar a sus enemigos. Es una espada, tiene 2 filos y está tremendamente afilada, o sea, no cabe duda que es una espada de batalla. Al respecto, Pérez Millos agrega,
no se trataba de una espada corta, que fue lo que les mencioné hace un rato, sino de la espada de combate utilizada para el ataque en una ofensiva militar. Cuando hemos visto películas de tiempos del Imperio Romano, vemos cómo atacaban, bueno, por lo menos para los que le ponen cuidado a eso, cómo hacían los ejércitos romanos para atacar a sus enemigos, ¿no? Iban en fila, todos de frente, con la lanza por delante, el escudo y con la espada lista para atacar al enemigo en una formación que impedía que el enemigo se introdujera dentro de sus filas. Eso es un ataque de ofensiva militar. Esa espada era especial para ese tipo de cosas. Por tanto, lo que podemos concluir es que todo esto determina que el Señor llega a Pérgamo, insisto, ya lo he mencionado varias veces, pero es necesario que lo entendamos con claridad para evitar que eventualmente el Señor pueda llegar ante nosotros o pueda llegar ante mí en una situación similar porque no está contento con la vida de obediencia que estoy llevando. El Señor llega a Pérgamo con intención de pelea. La espada como la lleva, el hecho de que sea la espada de doble filo, la afilada, indica que el Señor llega en actitud de pelea. Obviamente esto es una forma de sentido figurado de lo que el Señor está al usarlo de la espada. No es que literalmente el Señor iba a llegar con una espada en la mano. Simplemente, así como el hecho de que una persona se acerque a nosotros con un arma punzocortante indicaría que corríamos peligro. Aquí en este caso el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que el hecho de que él llegue con una espada en la mano es porque llega a castigar, a enjuiciar, a pedir cuentas a los miembros de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Pues simple y sencillamente la razón por la que el Señor llega en esta situación es porque en su omnisciencia, y recuerden que Él se pasea entre los candeleros, que es la iglesia, lo cual significa que Él, como ya lo vimos en las otras dos, conoce absolutamente todo lo que pasa dentro de la iglesia. Él ha visto que dentro de la iglesia de Pérgamo hay actos que son contrarios a su voluntad. En otras palabras, la gente de Pérgamo estaba haciendo cosas que al Señor le desagradaban tremendamente y entonces, como dueño de la iglesia, ¿qué es lo que hace el Señor? Va y se presenta para pedir cuentas al líder de la iglesia, primeramente a quien él puso como responsable, así como a los miembros de la iglesia, de por qué están haciendo aquello que él no aprueba y que ellos, la iglesia, tenía que saber que efectivamente estaban haciendo algo indebido. Entonces, otra vez, ese tipo de preguntas que a veces podrían resultar incómodas, pero que es necesario hacerlas. ¿Haría el Señor lo mismo conmigo? Es decir, el Señor vendría y, como ya lo vimos hace un rato, ¿viene contrariado o viene contento? ¿Cómo lo haría el Señor? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tiene dentro de su corazón, de acuerdo con la vida cristiana que esté llevando, de acuerdo con la forma como se esté comportando, de acuerdo con aquello que esté testificando del Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, alimentándose de su palabra y haciendo lo que Él dice que hagamos. Bueno, pues de ahí yo puedo contestar cómo se presentaría el Señor delante de mí. Como referencia, les ruego que busquen Romanos 13:4 para terminar de fundamentar esta enseñanza. Bien, aquí terminaríamos la primera parte de la iglesia de Pérgamo. Ha sido un poco rápida porque hay muchas filminas que son de corta explicación, pero estas últimas 4 sí ya son materia que es necesario que retengamos y que aprendamos de lo que en ella hay para que nuestra vida delante del Señor sea lo más correcta posible. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar. Yo espero que se mantengan siempre atentos a cada uno de los estudios que va a ir saliendo. De esta creo que se compone de 7 partes, la iglesia de Pérgamo. Esta sería la primera. Y recuerden, si ustedes saben de alguien que pudiera estar interesado en escuchar estos estudios con las filminas, por favor, háganselo saber, mándenselo. Mándenle el link de donde se puede obtener el contacto con YouTube o con Apple para que podamos verdaderamente no solo ser partícipes de la enseñanza nosotros, sino poder compartirla con otros, que al final de cuentas es nuestra obligación. Gracias por escuchar y gracias por atender las palabras del Señor. Dios los bendiga y con la ayuda de nuestro Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.